Entrugástete alguna vez porque los alimentos que son ricos en agua se calienten mejor en el microondas que los que están secos? La materia está fecha por átomos que componen moléculas. Esas moléculas están en constante movimiento de vibración, traslación, rotación. La velocidad de las moléculas son las que determinen la temperatura de la materia. Así, la materia que está caliente tendrá mayor temperatura a las moléculas, mientras que la que está fría tendrá menos velocidad. Al calentar la comida lo que provocamos es un aumento de la velocidad de esas moléculas. Esto el microondas no lo consigue de la misma manera que, por ejemplo, una vitrocerámica, ya que no tenemos un foco emisor externo de calor, sino que calienta desde dentro la comida. Esto consíguese gracias a que el microondas tiene dentro un magnetrón que emite radiación electromagnética de microondas, y es decir, que tiene una longitud de onda curta, que tiene mayor energía. Las moléculas de agua son polares, es decir, son como imanes, tienen una parte de carga negativa y otra parte de carga positiva. Al emitir ondas electromagnéticas sobre ellas, lo que provocamos es que se muevan a mayor velocidad, por lo tanto que aumenten la temperatura. Las ondas de microondas tienen la capacidad de introducirse dentro de la materia de la comida, por lo que también calienta los alimentos desde el interior al exterior. Esto hace que sea más rápido y que se calienten de forma más uniforme. Así, la comida con mayor cantidad de agua se calentará mejor en el microondas y de manera más uniforme. Vémonos en el siguiente capítulo del laboratorio.